22 horas, 4 minutos. Continuamos con Fabiana Goyeneche y Carlos Iafigliola debatiendo a propósito de la ley trans. Habíamos dejado planteado antes de la tanda la próxima interrogante y voy a tomar como excusa uno de los tantos, decenas podría decir, de mensajes que nos están llegando esta noche al 092-000-970. Javier nos pone, nos adentra en el próximo tema. Dice, pregunta para Iafigliola, explíqueme por qué se pronuncia constantemente sobre el perfil ideológico de la ley, pero quita del medio que su postura esconde una postura ideológica conservadora muy fuerte. ¿Me explica la diferencia?, pregunta Javier. Yo hacía alusión de algún modo que tú has dicho que es una ley basada en la ideología de género. Entonces ahí podemos sumar ambas preguntas. Sí, pero te voy a redondear una cosa a partir porque... Breve, Carlos, pues si no, no avanzamos. Sí, bueno, está bien, pero que me digan en la cara, se miente, no me gusta. Entonces, a ver, que quede bien claro para quien nos está escuchando. Esta ley, por más que le busquen la vuelta, que se hagan los distraídos, esta ley involucra en esa definición de persona trans a niños, adolescentes. Esta ley dice, le da el marco de que niños y adolescentes se pueden hormonizar aún sin el consentimiento de los padres. Y esta ley, a través del Código de la Niñez y la Adolescencia, justamente artículo 8, lo termina de cerrar el tema porque, bueno, aparece esa figura del Estado que acompaña al niño en esas pretensiones que tiene de cambio de identidad sexual y demás. Pero además, yo digo, cuando dicen, tranquilo que esto no es para niños y adolescentes, a ver, acá hay intervenciones de catedráticos, de gente, el doctor Cruz, que vino del exterior a hablar sobre este tema, hormonización de menores, hablaron en la Comisión de Población. Yo digo, a ver, sentido común, nada más, yo sé que a veces es difícil, sentido común. Si no hubieran estado involucrados los niños y los adolescentes en este tema de hormonización, le deberían haber parado el carro a doctor Cruz, a las endocrinólogas que firmaron, diciéndoles, no, ¿de qué están hablando? Esta ley no toca a los niños, esta ley no tiene nada que ver con la hormonización. No los pararon porque saben claramente quienes la empujaron y la votaron, que esta ley involucra a niños y adolescentes, que esta ley involucra la hormonización de niños y adolescentes aún sin el consentimiento de los padres. Quiero que quede ese tema claro, porque por más que le busquen la vuelta, palabras muy lindas, esto está totalmente consagrado y no hay vuelta, no se pueden hacer los distraídos. Sobre el tema ideológico, claramente, este artículo 4C, pero en el 4 hay varias menciones, pero el 4C, esto de decir, lo dije hoy, pero lo repito, esto de decir que se nos asigna un sexo al nacer, es un reverendo disparate. Esto es claramente una definición ideológica. Yo no estoy poniendo ninguna ideología. Para el que me preguntaba, no me acuerdo el nombre, Javier, yo no estoy poniendo ninguna ideología. Nada más que estoy poniendo la biología de la naturaleza humana. Si yo tengo que estar explicando que cuando nace un niño, tengo que estar explicando que lo que nace no es varón ni mujer, que es un poco lo que se quiere, es obviamente porque se está metiendo la ideología. Nace varón y mujer. Ideología de género, ¿entendés tú? Ideología de género. Bueno, justamente porque lo que dice la ideología de género es... Se niega la biología, se niega el que nacemos varón y mujer y se dice que el tema de la sexualidad es un tema de construcción social y cultural. Y a partir de ahí todo el rollo. Entonces, obviamente que esta ley está atravesada por esta visión ideológica. Y no es la única ley que se aprobó en el Parlamento con esta visión ideológica. Pero a esta se lo estamos marcando claramente. Bien, Fabiana. Primero voy a citar a la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar, porque acá se habla tanto de biología e insisto, parece que a quienes la aplican cotidianamente y se actualizan cotidianamente no se les escucha. Solamente un párrafo de su declaración porque es más extensa y no da el tiempo. Es importante destacar que al tiempo que se ha promovido el derecho a la salud, la información y la identidad, no existen antecedentes en nuestra práctica de hormonización a niños ni niñas. Esto no está proyectado para un futuro y tampoco está contemplado en la Ley Integral para Personas Trans. Sin importar si existe o no consentimiento de los referentes adultos, la ley no permite ni estimula este tipo de procedimientos, porque los procedimientos no se pueden aplicar y no se aplican por la forma en que se realiza. Invito a leer el texto completo de esta declaración, es decir, que más allá de que
los adolescentes tengan voz ante la justicia cuando sea necesario, esto no involucra que se vaya a realizar hormonización. Por eso sí, la ley protege las infancias y las identidades ¿Por qué no trans, lo involucra? pero la ley Decime, no ¿por qué habilita lo involucra? por la forma en que se realizan los procesos. Eso usted lo escuchó, y usted que repite tanto hablar de biología, y es usted quien está empapado en algo ideológico. ¿Vos en leíste algo lo que dijo el conceptual. doctor Crux y los endocrinólogos? ¿Me pedís que yo lea eso? ¿Vos leíste lo que dijeron en la versión taquigráfica? Léelo, Fabiana, léelo, Escuché que te va a todo el venir debate. bárbaro. Léelo, Mire que léelo. aunque usted levante la voz, Léelo. levantar la voz no, le pero va a dar tranquila, la razón ni va a hacer que la te audiencia lo digo Ordenémonos, bajito. mejor. Léelo que te va a venir bárbaro. Ordenémonos. Es muy... Continúa, cerrar la idea, Fabiana. La idea, bueno, concreta. El sexo se asigna porque el sexo es una convención. Una cosa es nacer con genitales y otra cosa es nacer con sexo. El sexo que se adjudica. Porque dentro de esa biología que este señor tanto cita, una persona puede nacer con cromosomas masculinos y genitalidad asignada como femenina, puede nacer con genitalidad masculina y femenina y desarrollar genitales masculinos durante su adolescencia, puede tener cromosomas XX, XY, solamente X, puede tener aparato reproductor femenino, por ejemplo, tener útero, tener todo saludablemente desarrollado y tener genitales masculinos y femeninos, incluso los dos desarrollados plenamente. Hay muchísima más diversidad que esa realidad binaria que históricamente se ha impuesto. Por eso se cuestiona y por eso la biología y la ciencia se actualizan. Además, ni que hablar que incluso más allá de lo que la anatomía de los seres humanos, que es solamente una parte de su integralidad, porque su persona y su construcción y su identidad va muchísimo más allá que la anatomía, y acá no estamos discutiendo anatomía, acá estamos discutiendo una ley sobre la identidad de las personas, pero también la anatomía es desafiada permanentemente por la ciencia, por los avances, para mejorar la salud, para mejorar situaciones de discapacidad, para mejorar distintas situaciones de las personas. Entonces, lo que es profundamente ideológico es negar a las personas su identidad y su derecho a ser simplemente por concepciones arcaicas sobre lo que entendemos que la biología y las construcciones culturales deben ser. Bien. Próxima pregunta, esta vez cambiamos el orden, comenzás tú, Fabiana. Este mes se aprobaron las pensiones y reparaciones económicas a las personas trans nacidas antes de 1975 que sufrieron violencia por parte del Estado, que deben demostrar de forma fehaciente que sufrieron violencia institucional o fueron detenidas debido a sus condiciones de género. Sumadas las 7 prestaciones aprobadas, suman 87.234 pesos por mes. ¿Qué postura tienen ambos respecto a estas pensiones aprobadas? Fabiana. Bueno, primero reiterar, porque es otra de las falacias que se ha repetido, que estamos hablando de pensiones reparatorias, no estamos hablando de subsidios ni de pensiones sin ningún fundamento detrás. Esto es una indemnización que el Estado hace porque reconoce que tiene una responsabilidad institucional por haber dañado, violentado, a través de torturas, a través de violencia sexual, a través de detenciones arbitrarias, a personas en función de su identidad de género. El fundamento es mucho más importante que discutir monetariamente este concepto, porque negar esto es negar que el Estado se haga responsable de las cosas que hace. Entonces, si el día de mañana, y si acá estamos hablando de ideología, bueno, este gobierno de izquierda al que yo pertenezco, Frente Amplista, comete violencia institucional, no importa quién es el gobierno, quién está y quién va a ser la persona indemnizada, el Estado es responsable, lo dice la Constitución, y deben, la forma de reparar por esa responsabilidad es de forma monetaria. Entonces, el concepto es lo más importante y es lo que se debe sostener. Después, yendo a los números, yo tengo acá un dato que me pasaron, que el referéndum cuesta lo que se le paga a 15 personas durante 3 años. Yo creo que más allá del costo del referéndum y la equivalencia que se hace con lo insignificante en cuanto al presupuesto estatal de lo que implican estas pensiones, creo que el trasfondo es, estamos hablando de 3 BPC. El de 3 bases de prestaciones y contribuciones, el monto de la pensión no es un privilegio, no es una cosa exacerbada, y estamos hablando de personas que el ingreso promedio está por debajo del salario mínimo. Estamos hablando de personas que no tienen acceso al trabajo, que no tienen acceso a la más mínima calidad de vida. Entonces, negar una reparación por responsabilidad del Estado, bueno, es innegable que no solamente se está cuestionando la ley, se está cuestionando los derechos de las personas. No se está de los lados de los más vulnerables, como se quiere decir, para encubrir esto demagógicamente. Carlos. Dice tantas cosas Goyeneche que
pero el programa tiene sus límites. A ver, primero, obviamente, que nosotros no hacemos centro en el tema de las pensiones, es un tema lateral. Sí sabemos que, bueno, cuando recuperamos la democracia hubieron leyes que justamente intentaron contemplar situaciones vividas en la dictadura, y bueno, se aprobaron leyes. Ahora se crea esta para las personas trans. No es un tema que nos complique demasiado este tema, no hemos hecho cuestión. Digo, tampoco minimicemos, ¿no? Porque de la forma que lo decía Goyeneche, apenas son 3 BPC. La cantidad de personas mayores que hoy pasan mal, que les encantaría recibir este salario de 12.000 pesos y no lo reciben, y viven mal, y se alimentan mal, y no pueden acceder a los medicamentos. Entonces tampoco minimicemos. Es el Estado que le está dando una plata, y bueno, me parece que... Pero no tenés objeciones, no, entonces. digo, no, para nosotros no es el tema central. ¿Pero sí, qué significa? ¿Cuál es el tema central? ¿Tenés objeciones o no? A ver, repito, me parece que con las leyes aprobadas después de la dictadura, cuando recuperamos la democracia, que lo que intentaron fue justamente tratar de ayudar a esas personas que sufrieron durante la dictadura, alcanzaba, me parece que debieron estar comprendidas. No fueron comprendidas, le quisieron hacer esto específico, no hacemos cuestión. Yo por lo menos no hago cuestión. Ahora, lo que sí hago cuestión, porque estamos hablando de dinero, y sí hago cuestión, es que el Estado le tenga que garantizar a las personas trans, y eso también está escrito en la ley, estas intervenciones quirúrgicas para que lleven adelante el cambio de sexo. En eso sí hago cuestión. A ver, estamos hablando que son intervenciones que cuestan mucho dinero, pueden costar, según el caso, más de 20.000, 30.000 dólares, y que el Estado se tenga que hacer cargo de esas intervenciones que todos sabemos que son básicamente intervenciones de cambio estético. La verdad, no lo comparto. Me parece que acá hay una gran paradoja el Estado uruguayo, ¿no? No logra garantizar cuestiones básicas de salud, no logra garantizar medicamentos de alto costo, una cantidad de tratamientos donde mucha gente termina recurriendo a colectas populares para poder llevar adelante estas cuestiones donde le va la vida. Ahora sí le vamos a garantizar a una persona que se va a hacer un cambio estético estas operaciones. Eso sí que no lo compartimos. Cuando hablamos de plata, esta sí que no se la llevamos a la ley. Y por eso... Quizás muchos trans pueden contestarte que no es solo estético el cambio. Bueno, yo entiendo que es mucho más profundo. No, a ver, está claro que el cambio de sexo no se produce jamás con intervención en el medio. El cambio de sexo no se produce jamás, ¿está? Por más que sin intervención quirúrgica. No, con intervención quirúrgica. En realidad lo que está viendo es un cambio estético. No hay un cambio que termine reasignando el nuevo sexo. Es imposible, no existe. Yo he estudiado, he mirado, hay ejemplos en el mundo. Lo que hay son cambios estéticos donde la persona dice que se siente mejor de acuerdo a cómo se autopercibe. Pero digo, yendo al tema de los números, a mí ahí sí me parece que hay que poner lupa, que el Estado esté garantizando estas intervenciones cuando por otro lado no garantiza temas. Armemos un orden de prioridades. Carlos, y me parece que no está en los primeros lugares. ¿Te sonó la alarma? Te doy el comienzo para la próxima pregunta, sí. Que también estamos hablando de costos, porque la instancia del pre-referéndum del domingo 4 de agosto costará, según estimó la Corte Electoral, unos 3 millones de pesos. ¿Qué opinan ambos respecto a los costos de este pre-referéndum? Y a mí me parece que la democracia no puede tener un signo de pesos al costado. Obviamente, a mí en lo personal me hubiera gustado que este pre-referéndum se hubiera hecho en la interna, porque así aprovechábamos toda la movida que hizo la Corte Electoral, todo lo que desarrolló, lo que generó, la podíamos haber hecho ahí. Me parece que se ahorraba todo este gasto que se va a tener ahora. Y lo mismo cuando se está hablando de que si logramos el 25%, según lo que escuché a Wilfredo Penco, la tercera parte, que sería el referéndum derogatorio, se haría para noviembre, diciembre. Yo creo que lo más razonable sería que se hiciera en la elección nacional, porque me parece que sí, que hay que mirar el tema costos, pero digo, no me gusta mirar la democracia con un signo de pesos al lado. Acá
lo que tiene que quedar claro, porque si no parece como que nosotros estuviéramos queriendo hacerle gastar plata al Estado. No, acá lo que tiene que quedar claro es que un parlamento aprobó una ley legítimamente y lo respetamos, pero también nosotros llevamos adelante un instrumento de la democracia que se llama recurso de referéndum y nos deben respetar a nosotros. Juntamos las firmas que necesitábamos y más, y ahora es el Estado uruguayo, ya no un grupo de ciudadanos, que está convocando a través de la Corte Electoral al pueblo uruguayo a que se defina. Me parece que esto fortalece a la democracia. Fabiana. No mira la democracia con signos de pesos, pero mira la salud física y mental de las personas trans con signos de pesos. Yo no doy crédito de lo que escucho. ¿De verdad piensa que las operaciones de reasignación de sexo son cambios estéticos? Totalmente. ¿De verdad cree que esto es una frivolidad? Cuando hay adolescentes, cuando hay personas adultas que pierden la salud mental, que se quitan la vida por lo que les representa el no poder vivir y expresar su identidad de género con su propio cuerpo, es inconcebible. De verdad, a mí me deja... Y los niños que se quitan la vida porque los hormonizaron, y de eso no hablas, eso no te interesa hablar. Porque en el Uruguay pero por eso no supuesto, te digo, mirá la versión taquigráfica. No diga disparate. Doctor Cruz lo dijo por favor, claramente. Le pido que no me siga gritando y no me siga interrumpiendo porque estoy es muy hablando violenta suave. la forma en que usted se está Estoy hablando manejando. suave. A ver. Mantengamos el respeto. Creo que hasta la audiencia puede escuchar quienes están levantando la voz. Empezamos muy bien. Es mi forma de hablar. Carlos, y punto. te pido No lo que... escuché hablar así hoy con el señor Martín Couto a la mañana. Depende, porque vos sos muy irónica, ese es el tema, generás esto. No ironices, no faltes el respeto. Le estoy diciendo con absoluta me estás diciendo que miento, no ironices. ¿Querés que te diga todo lo que pusiste de mí en las redes sociales? Nunca te falté el respeto, vos a mí sí, un montón de veces. Y yo estoy sentado acá hablando contigo, me llamaste antiderecho para empezar. Bueno, ahora si querés discutimos de ese tema. Disculpame, pero me faltaste el respeto. No puedo Carlos, expresarme. un momento. Voy a tomar unos mates. Cerrá, por favor. Voy a reiterar la idea que estaba diciendo y por eso creo exactamente que es estar en contra de los derechos, estar en contra de esta ley y por eso lo defino como antiderechos a toda la corriente de personas que considera una frivolidad estética realizar una intervención quirúrgica que ayuda a que una persona pueda mejorar en su salud física y mental y en la integralidad de su persona. Tanto el Sistema Nacional Integrado de Salud uruguayo se compromete presupuestalmente e integralmente a proteger la salud de las personas y a garantizar la salud de las personas, que fíjate que de los mayores problemas de salud que tenemos los uruguayos y las uruguayas tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles. Mirá para dónde me voy. Enfermedades que se llaman transmisibles socialmente porque están directamente relacionadas con nuestros hábitos y estilos de vida, por cómo comemos, por el alcohol que bebemos, por el tabaquismo, por el sedentarismo. ¿Y alguien dice que el Estado no debe hacerse cargo de eso porque es nuestra responsabilidad? Por supuesto que no, porque tenemos el compromiso de garantizar la salud y el goce del derecho a la salud de todas las personas. Pero cuando se trata de personas trans, nos acordamos de que el Estado y de que el presupuesto y de que el dinero, y todavía les adjudicamos a las personas más vulneradas la responsabilidad de poder resolver el derecho a la salud en el sistema médico. Esto realmente no es ninguna ironía, es con toda franqueza. Es inconcebible. A mi modo de ver, con mi perspectiva de derechos, es inaceptable y me hace comprender, porque vuelvo a lo mismo, es terrible estar hablando esto en tercera persona, ¿por qué la negación a hablar con personas trans y a debatir con personas trans? Porque quizás sea una persona trans, quizá no, sin el quizá, es una persona trans la más adecuada para poder transmitirte, Carlos, y para poder transmitirle a la audiencia lo que implica la reasignación de sexo cuando la desean y cuando la necesitan, que no es en absoluto en todos los casos. Lo que implica la hormonización, lo que implica el adecuado tratamiento, quizá lo mejor sería no debatir con políticos, no debatir en los medios, sino darte una vuelta por el Zamboa, darte una vuelta por los lugares donde tienen la atención médica las personas trans, por las policlínicas de la Intendencia que ya han realizado capacitación con personas especializadas en estos temas para que puedan darle la atención adecuada a las personas trans, porque acá estamos hablando de derecho de acceso a la salud, no estamos hablando de frivolidad, no estamos hablando de que a mí no me gustó mi nariz, no me gustó el rollito que tengo acá y me voy a hacer una cirugía estética. Estamos hablando de los derechos de las personas en los que se les va la vida, Bien. Y estamos acá, vos y yo, dos personas cis que no tenemos ni la más remota idea de lo que significa vivir eso, de los riesgos y del daño y del sufrimiento y de la exclusión que eso implica, hablando como que si estuviéramos diciendo estamos gastando plata en la ropa para ir al baile mañana. Carlos, a propósito de que fuiste aludido,
te levanto el centro para que puedas contestar por qué no has querido debatir con personas trans. No, pero antes voy a decir una cosa. A ver, porque parece que cuando hablamos de las personas trans genera toda una sensibilidad. Ahora, cuando hablamos de los niños, lo manejamos así medio al voleo, no le dimos la importancia que tenía. Yo dije una cantidad de cosas. Niños trans quedó en evidencia que no te importa. atendimos al tema de los niños. Si no, Ahora, cuando hablamos de las personas trans, sí nos ponemos sensibles, nos ponemos, como se puso recién Goyeneche. A ver, si nos vamos a poner sensibles, pongámonos sensibles por todo. Yo digo, nosotros levantamos esta campaña porque queremos defender a los más vulnerables de la sociedad, que son los niños. ¿Tá? Y esta ley está atentando contra los más vulnerables de la sociedad, que son los niños. Eso es claramente. Respecto al por qué no he querido debatir, creo que lo he explicado un montón de veces, pero lo voy a explicar nuevamente. La audiencia se renueva. La audiencia se renueva. No, pero está bien, lo voy a explicar nuevamente. Yo tuve un único debate el año pasado, en octubre creo que fue del año pasado. Un integrante del colectivo trans, Marcela Pini, fue un muy buen debate. En Canal 5 me había comprometido con mis Raji a tenerlo, pero antes de empezar el debate, y además estamos ante personas que son muy informadas. Tú, Fabiana, ya veo que hasta escuchaste mi debate hoy de mañana, sos una persona informada, tenés que haber escuchado que dije que iba a ser la primera y última vez que iba a debatir con una persona trans, porque yo no quería generar esta historia de que era nosotros contra las personas trans. Es nosotros contra una ley. Entonces, por esa razón dije que iba a ser mi primer y último debate. Y me mantuve. Sea, tú decís que no tenés nada personal contra las personas trans. No, lo hemos repetido cientos de veces. No, que lo sé, me consta y lo he escuchado. Pero... Lo nuestro no es contra las personas trans, lo nuestro es contra la ley. Respetamos la dignidad humana de las personas trans y de todas las personas. Lo nuestro es contra la ley. Pero además, y vamos a hacer un poquito... Pero te pregunto, al querer derogar la ley, ¿no estás también cercenando de derechos que la ley está consagrando a esas personas trans? A ver, ya ahora voy a hablar del tema Porque de las derechos. propias personas trans pueden sí sentir algo personal de tu parte. Eso es lo que están diciendo las personas trans. Digo que pueden pensar así porque lo he leído, lo estoy leyendo en los mensajes. De acuerdo, pero a ver, voy a decir una cosita más respecto a esto. Y lo otro, un poco es de sentido común, y pongamos las cosas, estoy hablando más tranquilo, ¿viste, Goyeneche? Bueno, es la idea, que los dos hablen todo bien. Yo pido y que no se interrumpan nada. Yo pido disculpas, el que me conoce sabe que muchas veces levanto la voz, pero no es con intenciones de ofender a nadie. Lo que digo es, mucho menos voy a debatir con las personas trans cuando el colectivo me hizo una denuncia penal por haber utilizado y llevado adelante un instrumento de la democracia que se llama referéndum. Con 56 años de vida jamás pisé un juzgado. Lo tuve que pisar porque los colectivos trans me hicieron una denuncia penal. Uh-huh. Penal. Entonces, ¿y ahora quieren sentarse a debatir conmigo? No seas malo. Me denunciaste penalmente y ahora te querés sentar a ver cómo nos ponemos de acuerdo. No hay historia. Además, yo no soy un tipo rencoroso. Ya lo he dicho más de una vez. ¿Quieren hablar de derechos vulnerados de las personas trans? Nos sentamos a hablar, porque ni que hablar que pueden haber derechos vulnerados, pero no es a través de esta ley que los resolvemos. Sentémonos en una mesa, para eso existe, por ejemplo, Ministerio de Desarrollo Social, y busquemos políticas públicas para ver cómo resolvemos esos derechos vulnerados. De eso se trata también las políticas públicas. No con esta ley resolvemos el tema. Bien. Fabiana, hay miembros en los colectivos trans que ya han señalado en redes sociales que van a escrachar a todos los que vayan a votar el 4 de agosto en ese pre-referéndum. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Compartís esta medida? Mira, yo no soy quien para decir cómo los colectivos y los movimientos de la sociedad civil se tienen que expresar. Sí puedo decir que todas las formas que estén protegidas por la libertad de expresión son legítimas, son válidas y son legales. Entonces, ¿eso es legítimo para vos? La libertad de expresión, por supuesto. ¿Eso de que van a salir a escrachar es legítimo? La libertad de expresión es legítima y a mí no me corresponde decir cómo las organizaciones de la sociedad civil se deben expresar. Porque desde el momento, sobre todo con la responsabilidad institucional que me compete, desde el momento que las personas que estamos en lugares de responsabilidad de organismos del Estado empecemos a decir cómo la sociedad civil tiene que expresarse, tiene que manifestarse, vamos a estar en un momento muy complicado para la democracia. Entonces, los juicios de valor los podrá hacer cada persona, pero a mí no me corresponde, no voy a opinar. En todo caso, debo decir que están en su legítimo derecho de expresarse como les corresponda. Okay. Y sí quiero insistir
en que estar en contra de esta ley es estar en contra de los derechos de todas las personas trans de toda edad, lo que involucra de las infancias y adolescencias trans, que además, insisto, si tuviese tanta preocupación y tanta sensibilidad por las infancias y las adolescencias, hubiese leído el Código de la Niñez y Adolescencia y hubiese leído la Convención de Derechos del Niño, especialmente su artículo 5, que amparan absolutamente todos y cada uno de los artículos que tiene esta ley. Bien, tenemos que hacer una segunda pausa. Arde el WhatsApp de Apuesta de 10. Pero léete alguno para que... Bueno, por ejemplo, este dice que entiende que es una ley discriminatoria con el resto de la sociedad. Dice: los gordos, los pelirrojos, los petizos no tienen cupos en los trabajos. A los enfermos terminales no les pagan los medicamentos necesarios. Les parecen pagar hormonizaciones y cirugías a personas que pueden vivir perfectamente sin esos tratamientos mientras los otros se mueren. Otros dicen: estoy de acuerdo en derogar la ley a los efectos de redactar de manera consensuada una ley más representativa sin los excesos que ésta posee. La ley propone un cupo de personas trans para empleos públicos que es muy superior a la cantidad real de personas trans que hay en Uruguay. ¿Qué opinan los entrevistados?, pregunta. O Juan de Tacuarembó, que agradece el debate, saluda a Carlos, dice: los que creemos en la familia y defendemos a los niños confiamos profundamente en ti. Pero también hay otros muy críticos con la postura de Carlos. He encontrado de todo tipo de mensajes. Tengo que ir a la pausa. Tras la misma, quiero hablar de un comunicado que emitió hoy la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, que salió al cruce de lo que entiende una campaña de desinformación sobre la ley. Vamos a hablar sobre eso tras unos minutos de consejos comerciales. Ya venimos.